¿Qué harías si te dijeran que detrás de las sonrisas más amables y las máscaras más inocentes se escondieran los monstruos más aterradores? Durante años, sus nombres estuvieron grabados en titulares llenos de sangre y horror, dejando cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Desde un payaso que enterraba cuerpos en su sótano, hasta una abuela que servía veneno con una sonrisa, cada uno de estos casos redefine el concepto de maldad. Pero lo que hace estos crímenes realmente escalofriantes no son solo las atrocidades que cometieron, sino cómo lograron pasar desapercibidos tanto tiempo, sembrando el terror en silencio. Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que confías en los rostros más cotidianos. ¿Cómo una abuela devota se convirtió en una asesina en serie? No siempre es fácil aceptar que la maldad puede esconderse detrás de una fachada de bondad. Pero, ¿qué pasa cuando esa fachada pertenece a una abuela devota que asiste a la iglesia todos los domingos y canta himnos con una voz que inspira paz? Velma Barfield, conocida como una mujer piadosa y una cuidadora confiable, dejó al mundo atónito cuando su nombre comenzó a figurar en investigaciones por asesinatos envenenados. Todo empezó con un matrimonio aparentemente normal, pero lleno de grietas invisibles. Velma estaba casada con Thomas Burke, su primer esposo, cuando un misterioso incendio arrasó su hogar y lo mató. Muchos años después, este evento sería reexaminado con un lente lleno de sospechas. ¿Fue ese incendio realmente un accidente? Nadie lo sabía en aquel momento, pero este fue el comienzo de una cadena de muertes inexplicables que siguieron a Velma como una sombra oscura. Después de la trágica muerte de Burke, Velma contrajo nupcias con Jennings Barfield, su segundo esposo. La historia se repitió cuando él cayó enfermo repentinamente, presentando síntomas que los médicos no lograban explicar. Vomitaba, sufría un dolor ardiente y finalmente murió. Los familiares lo consideraron una fatalidad más, pero la realidad escondía algo mucho más retorcido. ¿Qué tan cerca tienes que estar de alguien para no sospechar de sus verdaderas intenciones? Esta pregunta retumba en las mentes de quienes confiaron en ella. La tragedia continuó con la muerte de su propia madre y de varios de sus empleadores. Montgomery y Dolly Edwards, una pareja anciana que Velma cuidaba, fallecieron de forma similar, con síntomas que más tarde se descubrirían como envenenamiento por arsénico. Velma tenía una habilidad impresionante para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles ayuda, sonrisas y hasta comida que, sin que lo supieran, contenía su condena. Cuando su último novio, Stuart Taylor, murió repentinamente en 1978, las autoridades finalmente comenzaron a hacer preguntas. Fue una autopsia la que reveló la verdad. En su organismo había rastros de arsénico, y cuando Velma fue interrogada, no tardó en derrumbarse. Primero dijo que solo quería enfermarlo, pero rápidamente confesó un horrendo patrón de asesinatos que se extendía a lo largo de años. Su juicio fue un espectáculo mediático, con partidarios y detractores fuera del tribunal. Mientras unos cantaban himnos en su apoyo, otros gritaban exigiendo justicia. Dentro de la corte, Velma se mostraba como una víctima de las circunstancias, una mujer que había sufrido y que había buscado consuelo en la religión. Pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. El veneno que administraba no solo mató a sus víctimas, sino que destruyó la confianza que alguna vez depositaron en ella. Cuando llegó el día de su ejecución, Velma caminó con calma hacia la cámara de inyección letal. Su última comida consistió en una bolsa de galletas de queso y una Coca-Cola. Cuando le preguntaron si tenía algo más que decir, simplemente respondió: «Es mi puerta al cielo». Estas palabras, llenas de serenidad aparente, contrastaban con el dolor agónico que ella había infligido a sus víctimas. Mientras el veneno recorría su cuerpo, no mostró señales de sufrimiento, un final irónicamente pacífico para alguien cuya vida estuvo marcada por la traición y el engaño. ¿Qué hace que una persona aparentemente común cruce la línea hacia lo impensable? Velma Barfield dejó una pregunta inquietante para la posteridad. ¿Qué tan bien conocemos realmente a quienes decimos amar? El payaso que enterró su verdad bajo el sótano. ¿Cómo puede alguien con una sonrisa pintada ser conde un oscuro secreto?
John Wayne Gacy, conocido como Pogo el Payaso, era un hombre respetado en su comunidad, un anfitrión querido en las fiestas infantiles y al mismo tiempo uno de los asesinos más aterradores en la historia de los Estados Unidos. Durante más de 6 años, llevó una vida doble que se desplomaría en un caso que estremeció a toda una nación. Todo comenzó en enero de 1972, cuando un joven llamado Timothy McCoy entró en la vida de Gacy de la forma más casual. Se conocieron en una terminal de autobuses y Gacy le ofreció alojamiento. Al amanecer, McCoy, en un acto de gratitud, decidió preparar el desayuno. Con un cuchillo en la mano, subió a despertar a su anfitrión, pero ese gesto sería malinterpretado de la forma más terrible. En un ataque de pánico o, quizás, en un destello de su verdadero ser, Gacy lo apuñaló y lo mató. Más tarde, describiría el momento con palabras frías y perturbadoras, afirmando que sintió un orgasmo que le adormeció la mente. A partir de ese día, el sótano de Gacy se convertiría en el lugar donde enterraría sus oscuros secretos. Durante los siguientes años, más de 29 cuerpos serían encontrados bajo su hogar, con otros 4 arrojados a un río cercano. Gacy utilizaba su encanto para atraer a jóvenes vulnerables, engañándolos con falsas promesas y trucos que culminaban en asesinatos metódicos. Esposaba a sus víctimas bajo el pretexto de un truco mágico antes de desatar su lado más violento. Su rol como Pogo el Payaso, un personaje que llevaba alegría a fiestas de cumpleaños, lo ayudó a ocultar su verdadera naturaleza, convirtiéndolo en un monstruo disfrazado. Pero todo cambió el 11 de diciembre de 1978, cuando un adolescente llamado Robert Pist desapareció tras ser visto hablando con Gacy sobre un trabajo. La desaparición de Pist levantó sospechas y llevó a las autoridades a investigar a Gacy. Una orden de allanamiento reveló algo más que simples pruebas de un crimen. Dentro de la casa, los investigadores encontraron un olor indescriptible que los llevó al sótano. Lo que descubrieron allí dejó incluso a los detectives más experimentados completamente impactados. Durante los interrogatorios y las posteriores entrevistas, Gacy sorprendió al mundo al proclamarse inocente frente a las cámaras. En una entrevista con CBS Chicago en 1992, defendió su inocencia con una mezcla de cinismo y frialdad, desafiando a las autoridades y sugiriendo que las pruebas eran parte de una conspiración. Si quieren creer lo que creen, entonces mátenme, pero habrán ejecutado a alguien que no cometió el crimen, dijo, mostrando una capacidad asombrosa para distorsionar la verdad. La historia de John Wayne Gacy no solo dejó un rastro de dolor y muerte, sino que también llevó a cuestionar cuán profunda puede ser la oscuridad que alguien esconde bajo una máscara de normalidad. Su legado sigue siendo una advertencia perturbadora. Incluso aquellos que parecen cercanos y confiables pueden ocultar los secretos más aterradores. Y aunque Gacy ya no está, el impacto de sus acciones sigue vivo, como un recordatorio imborrable de las vidas que arrebató y del horror que causó. ¿Es posible confiar en lo que vemos? ¿O el verdadero rostro de alguien siempre está oculto bajo capas de apariencias? La respuesta quedó enterrada junto a sus víctimas, en un sótano donde el mal dormía bajo el cemento. El dúo de Sunset Strip que transformó la obscuridad en una asociación mortal. ¿Qué sucede cuando 2 almas perturbadas se encuentran y deciden convertir sus fantasías más macabras en realidad? Douglas Clark y Carol Bundy, conocidos como los asesinos de Sunset Strip, dejaron una marca indeleble en la historia criminal de Los Ángeles. Durante el verano de 1980, esta pareja sembró el pánico al aprovecharse de mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o personas vulnerables que buscaban una oportunidad de escapar de la miseria. Todo comenzó cuando Clark, quien tenía un historial de comportamientos depredadores, conoció a Bundy en un bar en North Hollywood. A primera vista, su relación podría parecer una conexión más, pero lo que los unía era mucho más oscuro. Ambos compartían fantasías retorcidas que rápidamente dejaron de ser simples ideas para convertirse en actos de una violencia inimaginable. Juntos,
idearon un patrón que aterrorizó las calles de Los Ángeles, seleccionando a víctimas que consideraban fáciles de dominar. Douglas Clark, un hombre que creció en una familia militar y se trasladaba constantemente, no tardó en mostrar su verdadera naturaleza cuando comenzó a atacar. Con su camioneta como su principal herramienta de caza, recorría Sunset Strip y atraía a mujeres jóvenes con promesas de dinero o trabajo. Mientras tanto, Carol Bundy, quien había vivido una vida plagada de relaciones abusivas, se transformó en su cómplice activa, una figura que no solo participaba en los asesinatos, sino que parecía disfrutar de los momentos posteriores al crimen. En una escena particularmente espeluznante, Bundy confesó haber maquillado la cabeza decapitada de una de las víctimas de Clark antes de guardarla en un congelador. Detalles como estos, revelados durante su juicio, estremecieron a quienes los escuchaban. Las víctimas de la pareja, cuyos cuerpos mutilados eran arrojados en callejones o basureros, sufrieron actos de crueldad que desafían cualquier comprensión humana. El reinado de terror de este dúo llegó a su fin en agosto de 1980, cuando Bundy, al parecer consumida por la culpa, confesó a compañeros de trabajo que había matado a su exnovio, Robert Murray, para atar cabos sueltos. Esto llevó a la policía a interrogarla, y pronto reveló los oscuros detalles de su relación con Clark y los crímenes que habían cometido juntos. En un giro inesperado, Bundy intentó justificar su participación alegando que Clark la había obligado a ser parte de sus crímenes. Sin embargo, las pruebas y su propia confesión demostraron que su rol era mucho más activo de lo que ella admitía. Durante el juicio de 1983, Clark se mostró frío y calculador, culpando a Bundy de ser la verdaderamente maestra detrás de los asesinatos. Por su parte, ella se presentó como una víctima manipulada, aunque los testimonios y evidencias contradecían su versión. La sociedad observaba con asombro cómo ambos intentaban desviar la culpa mientras las familias de las víctimas luchaban por comprender cómo estas dos personas pudieron causar tanto dolor. En octubre de 2023, Douglas Clark murió en prisión, aferrándose hasta el final a su afirmación de inocencia. Su cómplice, Carol Bundy, ya había fallecido en prisión años antes. La historia de esta pareja no solo dejó cicatrices en las familias de sus víctimas, sino que también se convirtió en un recordatorio aterrador de lo que puede suceder cuando dos mentes perturbadas se encuentran y se alimentan mutuamente de su oscuridad. ¿Qué tan lejos puede llegar el mal cuando encuentra un aliado? La respuesta está escrita en las calles de Sunset Strip, en los rostros de las víctimas y en las huellas de un caso que sigue siendo uno de los más oscuros de la historia criminal de los Estados Unidos. Un taladro, una caja de herramientas y una camioneta. El horror de los asesinos de la caja de herramientas. ¿Es posible que un simple objeto cotidiano se transforme en el instrumento de las peores pesadillas? Para Lawrence Whitaker y Roy Norris, un taladro y una caja de herramientas se convirtieron en las armas que desataron una crueldad inimaginable. Durante 5 meses, en el año 1979, estos dos hombres utilizaron su camioneta, apodada la Murder Mac, para secuestrar, torturar y asesinar a jóvenes mujeres, marcando uno de los episodios más escalofriantes en la historia criminal de los Estados Unidos. Whitaker y Norris se conocieron en prisión, un lugar donde sus fantasías retorcidas encontraron terreno fértil. Ambos compartían un deseo oscuro de ejercer poder y control sobre sus víctimas y, una vez en libertad, decidieron hacer realidad esas fantasías. Whitaker, ingeniero de mente calculadora, adquirió la camioneta que se convertiría en su vehículo de caza, mientras que Norris, con antecedentes de agresión sexual, aportó las herramientas necesarias para sus atroces actos. Durante meses, recorrieron las calles de California en busca de mujeres jóvenes y vulnerables. Su modus operandi era simple pero efectivo. Se acercaban a sus víctimas con promesas de transporte o ayuda, y una vez dentro de la camioneta, las llevaban a lugares remotos donde comenzaba la verdadera pesadilla. La camioneta, insonorizada y equipada con su temible caja de herramientas, se convirtió en un espacio de terror donde los gritos de las víctimas eran apagados por el metal frío y las risas sádicas de los asesinos. Entre las 5 víctimas conocidas de este dúo, destaca el caso de Shirley Ledford, una joven que abordó la camioneta una noche de Halloween sin imaginar el destino que le esperaba.
Lo que sucedió esa noche fue tan macabro que incluso los jurados del caso, endurecidos por años de experiencia, quedaron visiblemente conmocionados. Con una grabadora encendida, Whittaker y Norris documentaron el sufrimiento de Shirley mientras la torturaban durante horas. Su cuerpo fue arrojado al día siguiente en un barrio de Los Ángeles, donde fue descubierto por la policía. La caída de estos dos hombres comenzó cuando Norris, en un aparente ataque de culpa o desesperación, confesó sus crímenes a un conocido de la prisión. Esa confesión llevó a la policía a realizar un registro en la casa de Whittaker, donde encontraron fotografías y grabaciones que vinculaban directamente a ambos con los asesinatos. Norris, buscando salvar su vida, accedió a colaborar con las autoridades y testificó contra Whittaker a cambio de una sentencia de cadena perpetua. Durante el juicio de 1981, las pruebas presentadas dejaron a todos sin palabras. Las grabaciones de las torturas, reproducidas en la corte, causaron tal impacto que algunos presentes rompieron en llanto. Whittaker, por su parte, no mostró ni una pizca de remordimiento. Incluso llegó a firmar autógrafos con el apodo de Pliers Whittaker, una referencia a su herramienta preferida para infligir dolor. La sentencia fue clara: pena de muerte para Whittaker, quien permaneció en el corredor de la muerte hasta su fallecimiento en 2019. Norris, en cambio, cumplió su cadena perpetua, pero nunca pudo escapar del peso de sus acciones, que lo condenaron tanto dentro como fuera de prisión. Este caso sigue siendo uno de los más estudiados y recordados por la brutalidad de los actos y la aparente falta de humanidad de sus perpetradores. Los agentes del FBI aún utilizan las grabaciones de las torturas de Shirley Ledford para entrenar a futuros investigadores, como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. ¿Cómo es posible que dos hombres encuentren consuelo en el sufrimiento de otros? Esa es una pregunta que el caso de los asesinos de la caja de herramientas dejó sin respuesta. Pero lo que sí queda claro es que el miedo y el horror que sembraron nunca serán olvidados. La mente que transformó el terror en una leyenda. En Gainesville, Florida, el aire cargado de miedo tenía nombre: Danny Rolling, el hombre que más tarde sería conocido como el Destripador de Gainesville. Durante un caluroso agosto de 1990, Rolling desató un reinado de terror que dejó a 5 estudiantes universitarios brutalmente asesinados en tan solo 4 días. Pero lo que hizo de sus crímenes algo inolvidable no fue solo la violencia, sino la precisión calculada y la extraña teatralidad que imprimió en cada acto. Rolling no comenzó como un monstruo. Nacido en 1954 en Shreveport, Luisiana, su infancia estuvo marcada por el abuso implacable de su padre, un oficial de policía cuyo control era tan violento como constante. En su juventud, Danny intentó escapar de su realidad recurriendo a la música, las drogas y, eventualmente, al ejército, pero nada logró contener la oscuridad creciente dentro de él. Poco a poco, su vida comenzó a desmoronarse, y para cuando llegó a Gainesville bajo el alias de Michael Kennedy Jr., ya no había marcha atrás. En cuestión de días, Rolling desató su monstruo interno, comenzando con Sonja Larson y Christina Powell, 2 jóvenes que acababan de mudarse juntas para iniciar su experiencia universitaria. Rolling irrumpió en su apartamento una noche, dominándolas con una fuerza que parecía imparable. Lo que sucedió después fue pura brutalidad. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en escenas que los investigadores describieron como deliberadamente escenificadas. Rolling no solo quería matar, quería causar un impacto, una especie de firma macabra que dejara claro que él estaba detrás. Su siguiente víctima, Krista Hoyt, fue encontrada en circunstancias aún más horripilantes. Rolling no solo la asesinó, sino que también la mutiló de una manera tan gráfica que incluso los detectives más endurecidos quedaron conmocionados. Cada uno de estos crímenes seguía un patrón que mostraba la necesidad de Rolling de controlar cada aspecto de su narrativa. Como si estuviera escribiendo su propio guión macabro, dejó pistas cuidadosamente dispersas y escenas de horror calculadas para perpetuar el miedo. Mientras tanto, el pánico se extendió por Gainesville.
Los estudiantes comenzaron a viajar en grupos, armándose con bates de béisbol, cerrando puertas y ventanas, y algunos incluso abandonaron el campus por completo. Sin embargo, Rowling parecía un fantasma, invisible para las autoridades, dejando a los investigadores frustrados mientras la comunidad esperaba el siguiente golpe. La captura de Rowling, irónicamente, no se debió a los asesinatos, sino a un robo no relacionado que culminó en una persecución policial. Solo meses después, cuando las pruebas de ADN lo vincularon directamente con los crímenes, comenzó a emerger la verdadera magnitud de su reinado de terror. Fue entonces cuando Rowling confesó sus crímenes con una calma que desarmó incluso a los más experimentados. Durante sus entrevistas no mostró vergüenza ni remordimiento. Por el contrario, hablaba con orgullo, describiendo sus actos como si fueran inevitables. «Dejé que el mal entrara y tomara el control», dijo en una declaración escalofriante. Pero Rowling no se conformó con ser recordado como un asesino más. Durante sus declaraciones, mencionaba con frecuencia a Ted Bundy, expresando su deseo de alcanzar el mismo nivel de notoriedad. Este deseo por la fama macabra se reflejaba en su comportamiento. Cada palabra, cada gesto, parecía diseñado para amplificar su legado. Incluso en la cárcel, cantaba canciones que componía él mismo, como si quisiera perpetuar la teatralidad que había definido su vida y sus crímenes. El 25 de octubre de 2006, Danny Rowling fue ejecutado mediante inyección letal. En sus últimos momentos, cantó una melodía que muchos interpretaron como un extraño homenaje a sus años de juventud. Pero su historia no terminó allí. Los asesinatos de Gainesville inspiraron al guionista Kevin Williamson para crear la icónica película de terror Scream en 1996. Mientras tanto, en el campus de la Universidad de Florida, 5 árboles plantados en honor a sus víctimas permanecen como un recordatorio silencioso de la tragedia. Danny Rowling no solo tomó vidas, sino que también dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. Su historia es un testimonio inquietante de cómo el mal puede camuflarse en una vida aparentemente ordinaria, esperando el momento adecuado para emerger. ¿Qué impulsa a alguien a convertirse en el villano de su propia narrativa? Quizás nunca lo sepamos, pero las sombras de Gainesville siguen recordándonos que incluso los lugares más tranquilos pueden esconder los secretos más oscuros. El carnicero que sembró terror en las sombras de Rusia. ¿Cómo se puede ocultar una cadena de asesinatos durante más de una década en un país con vigilancia constante? En la Unión Soviética de los años 70 y 80, un hombre conocido como Andrei Chikatilo, más tarde apodado el carnicero de Rostov, cometió actos tan horrendos que marcaron una época. Responsable de al menos 53 asesinatos, su caso es uno de los más oscuros de la historia criminal rusa. Chikatilo nació en octubre de 1936, en una Ucrania devastada por el hambre y la guerra. Desde pequeño, vivió rodeado de miseria, violencia y rumores aterradores. Se decía que su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por vecinos durante la gran hambruna de los años 30. Este entorno lleno de tragedias marcó profundamente su infancia, dejándolo con un sentimiento de vergüenza y odio hacia sí mismo que lo acompañaría toda su vida. En su juventud, Chikatilo parecía esforzarse por construir una vida normal. Se convirtió en maestro y formó una familia, pero sus impulsos oscuros comenzaron a manifestarse. Los estudiantes que enseñaba comenzaron a reportar casos de abuso, lo que lo llevó a ser transferido de una escuela a otra. Sin embargo, nadie sospechaba la magnitud de sus actos, ya que los sistemas educativos de la época preferían ocultar estos incidentes en lugar de denunciarlos. En 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato conocido. Su víctima fue Yelena Zakotnova, una niña que conoció en una estación de trenes. Usó su encanto y apariencia inofensiva para atraerla a un área apartada, donde reveló su verdadera naturaleza. Lo más trágico de este caso fue que un hombre inocente fue acusado y ejecutado por el crimen, permitiendo que Chikatilo continuara con su cadena de horribles asesinatos. A lo largo de más de una década, Chikatilo atacó a jóvenes en paradas de autobuses y estaciones de tren.
los atraía a bosques o áreas remotas, donde desataba su violencia incontrolable. Las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, eran encontradas con signos de tortura y mutilación, evidenciando el sadismo de su perpetrador. La falta de tecnología avanzada y la limitada comunicación entre las autoridades hicieron que el caso fuera increíblemente difícil de resolver. En 1990, después de su último asesinato conocido, su suerte finalmente se acabó. Un oficial notó su comportamiento sospechoso cerca de una estación de tren y decidió interrogarlo. Fue entonces cuando el psiquiatra Alexander Bukanovsky, quien había elaborado un perfil detallado del asesino, fue llamado para hablar con él. Chikatilo, ansioso por ser reconocido, confesó sus crímenes con una frialdad que dejó perplejos a todos. Se describió a sí mismo como un error de la naturaleza y narró cada detalle con una precisión aterradora. Durante su juicio, Chikatilo fue encerrado en una jaula de hierro para protegerlo de las familias de sus víctimas. A pesar de esto, mostró un comportamiento errático, cantando, despotricando e incluso exponiéndose frente al tribunal. Su actitud desquiciada y egocéntrica solo aumentó el horror de quienes lo observaban. Finalmente, fue condenado a muerte y el día de San Valentín de 1994 recibió un disparo que puso fin a su vida. El legado de Chikatilo no solo dejó un impacto imborrable en Rusia, sino que también cambió la manera en que se investigan crímenes en serie. Su caso puso en evidencia las deficiencias del sistema soviético y la necesidad de cooperación entre agencias policiales. ¿Cómo pudo un hombre mantener un reinado de terror durante tanto tiempo sin ser detenido? Esa es la pregunta que sigue resonando en las mentes de quienes estudiaron su caso. Hoy, los lugares donde cometió sus crímenes, como las estaciones de tren y los bosques, permanecen como recordatorios sombríos de una época en la que un hombre logró burlar la justicia durante años. Su historia es un testimonio de cómo la maldad puede acechar en las sombras, esperando el momento para atacar. El racismo que dejó un rastro de sangre por los Estados Unidos. ¿Cómo puede el odio convertirse en un arma mortal? Para Joseph Paul Franklin, un hombre motivado por la supremacía racial, el odio no solo era su bandera, sino también su justificación para asesinar. Durante los años 70 y principios de los 80, Franklin recorrió los Estados Unidos dejando un rastro de sangre y terror, atacando a quienes no encajaban en su visión retorcida de pureza racial. Nacido como James Clayton Boone Jr. en abril de 1955, su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica y el abandono. Creció en un hogar donde las tensiones familiares y la pobreza definían su día a día. A medida que envejecía, Franklin buscó un propósito que lo diferenciara y lamentablemente lo encontró en las ideologías supremacistas. Su fascinación por grupos como el Ku Klux Klan y el Partido Nazi Americano alimentó su odio y lo llevó a actuar con una brutalidad que pocos podían prever. Franklin adoptó una nueva identidad y comenzó una cruzada personal. Armado con rifles, recorría las carreteras buscando víctimas. Sus ataques eran rápidos, letales y sin piedad. Apuntaba a parejas interraciales, afroamericanos y judíos, a quienes consideraba enemigos de su causa. Una de sus víctimas más destacadas fue Vernon Jordan Jr., un líder de los derechos civiles a quien Franklin intentó asesinar. Aunque Jordan sobrevivió, otros no tuvieron tanta suerte. Para evadir la justicia, Franklin utilizó múltiples alias, cambiando de apariencia y adoptando diferentes coches para dificultar su rastreo. Sin embargo, su boca fue su peor enemigo. Hablaba abiertamente de sus crímenes y su odio, dejando un rastro de declaraciones que finalmente lo delataron. En octubre de 1980, después de años de persecución, fue arrestado en un banco de sangre en Florida. Durante su interrogatorio, confesó al menos 22 asesinatos, aunque las autoridades sospechan que su cuenta real podría ser mayor. En entrevistas posteriores, Franklin expresó una escalofriante falta de remordimiento. Justificaba sus acciones como voluntad de Dios, creyendo que su odio tenía un propósito mayor.
Sus declaraciones, lejos de redimirlo, lo mostraban como un hombre profundamente perturbado, incapaz de comprender el daño que había causado. Finalmente, en noviembre de 2013, Joseph Paul Franklin fue ejecutado. Sus crímenes dejaron una cicatriz en la historia de los Estados Unidos, un recordatorio de cómo el odio desenfrenado puede transformarse en una máquina de muerte. ¿Cómo se puede combatir un mal tan profundo? Esa es la pregunta que sigue viva en las mentes de quienes recuerdan a las víctimas de Franklin y luchan por erradicar el racismo en todas sus formas. Un atentado que cambió el rostro de Estados Unidos para siempre. El 19 de abril de 1995 comenzó como una mañana común en Oklahoma City, pero en un instante todo cambió. Una explosión devastadora destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah, matando a 168 personas, incluidos 19 niños, e hiriendo a cientos más. Fue el peor acto de terrorismo interno en la historia de los Estados Unidos, y el hombre detrás de este horror fue Timothy McVeigh. McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo, nació en abril de 1968 en Lockport, Nueva York. Su juventud estuvo marcada por un interés obsesivo por las armas y un creciente descontento con el gobierno. Después de regresar del ejército, donde mostró habilidades excepcionales como tirador, McVeigh se sintió traicionado por el sistema que alguna vez había servido. Los eventos de Ruby Ridge y Waco lo convencieron de que el gobierno era una fuerza opresora que debía ser detenida. Durante meses, McVeigh planeó su ataque, seleccionando el edificio Murrah como un símbolo del poder federal. Llenó un camión con toneladas de explosivos caseros y lo estacionó frente al edificio en la madrugada. La detonación, que dejó un cráter masivo y redujo a escombros gran parte del edificio, fue un acto de violencia cuidadosamente calculado para enviar un mensaje. Tras el ataque, McVeigh fue capturado rápidamente gracias a una infracción de tráfico. Durante su juicio, no mostró remordimiento. En entrevistas, comparó el atentado con las acciones militares, sugiriendo que las muertes eran daños colaterales necesarios para su causa. En 1997 fue condenado a muerte. El 11 de junio de 2001, Timothy McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras, un poema titulado Invictus, reflejaban su desafío hasta el final. Sin embargo, las heridas que dejó en Oklahoma City nunca sanaron por completo. El sitio del atentado es ahora un monumento en honor a las víctimas, un recordatorio solemne del precio de la violencia. ¿Puede un acto de odio justificarse bajo la bandera de la justicia? La historia de McVeigh muestra que la respuesta a esa pregunta no solo es aterradora, sino también profundamente reveladora sobre el poder destructivo de las ideologías extremas. El asesino de la I-95 que convirtió el odio en una cadena de muertes. ¿Cómo puede el odio y la amargura moldear a un hombre para convertirlo en un asesino despiadado? Gary Ray Bowles, conocido como el asesino de la I-95, dejó un rastro de sangre a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, atacando a hombres homosexuales en una serie de crímenes que aterrorizaron a comunidades enteras en 1994. Bowles nació el 25 de enero de 1962 en Virginia, y su infancia estuvo marcada por una violencia constante. Su padre murió cuando él era un bebé, y su madre se casó varias veces con hombres que abusaron física y emocionalmente de Bowles. A los 13 años, no pudo soportar más y huyó de casa, comenzando una vida de calle llena de penurias, sobreviviendo a través de trabajos ocasionales y la prostitución. Esta combinación de abandono y resentimiento alimentó un odio interno que más tarde explotaría de las maneras más violentas. En 1994, tras salir de prisión por robo, Bowles conoció a su primera víctima, John Hardy Roberts, en Daytona Beach, Florida. Roberts le ofreció un lugar donde quedarse, pero Bowles respondió con crueldad, golpeándolo y estrangulándolo antes de robar su dinero y tarjetas de crédito. Fue el inicio de una escalofriante serie de asesinatos a lo largo de la carretera interestatal I-95. Bowles repetía un patrón con cada víctima. Se acercaba a hombres homosexuales en bares o en la calle,
ganándose su confianza antes de atacarlos con violencia extrema. Usaba métodos como la estrangulación o golpes con objetos contundentes para matarlos y luego huía con sus pertenencias. Cada crimen mostraba una brutalidad que revelaba su profundo odio hacia sus víctimas, un odio que él mismo justificaba culpando a su infancia y sus experiencias personales. Durante 6 meses, Bowles cometió al menos 6 asesinatos confirmados en diferentes estados, desde Florida hasta Maryland, dejando a las autoridades en una frenética búsqueda. Finalmente fue arrestado en noviembre de 1994 en Jacksonville, Florida, después de que un transeúnte lo identificara por su descripción en un cartel de Se Busca. En las entrevistas posteriores a su captura, Bowles habló de sus crímenes con una frialdad que horrorizó a los investigadores. En un momento particularmente inquietante, describió sus asesinatos como si le proporcionaran un extraño alivio. «No lo sé, me sentí bien», dijo sobre uno de sus crímenes, dejando en claro que no tenía remordimientos. Incluso llegó a culpar a las propias víctimas de su odio, mostrando una desconexión total con la humanidad de las personas que asesinó. El 2 de agosto de 2019, después de pasar 25 años en el corredor de la muerte, Bowles fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su madre, a quien le dijo: «Es terrible que a tu hijo lo llamen monstruo. Lo siento muchísimo». También ofreció una breve disculpa a las familias de sus víctimas, pero estas palabras fueron insuficientes para borrar el daño causado. El caso de Gary Ray Bowles dejó un impacto duradero, no solo por la violencia de sus crímenes, sino por la manera en que su odio personal se transformó en una serie de asesinatos que dejaron un rastro de muerte a lo largo de cientos de kilómetros. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo el abandono y la amargura pueden alimentar la oscuridad dentro de una persona, transformándola en un agente de destrucción. ¿Puede alguien culpar al mundo por sus propios actos de maldad? Para Bowles, esa parecía ser la respuesta. Pero las vidas que destruyó y las familias que dejó en luto son un testimonio de que, al final, la culpa y la responsabilidad recaen únicamente sobre sus hombros.